Hola, estamos una vez más haciendo este online para estar dentro de y un poco conmemorar la semana andaluza de esclerosis múltiple, y contamos una vez más con el doctor Durán, neurólogo que lleva la consulta de esclerosis múltiple y que nos va a hablar de la esclerosis múltiple pediátrica, que aunque parezca que es poco recurrente, pero desgraciadamente va aumentando en el número de casos y en la edad de los niños. Por eso queremos empezar a darle visibilidad a este tipo de enfermedad en niños, para que nadie se asuste si le toca. Y si le toca, pues para eso están nuestros neurólogos y para eso está nuestra asociación, que les apoyará y les orientará en todo aquello que necesiten. Sin más, le paso el testigo a don Eduardo Durán para que nos hable sobre la esclerosis múltiple pediátrica. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Agradecer a la asociación una vez más su invitación a participar. Y bueno, como ha dicho Enrique, en esta tarde lo que vamos a hablar es de la esclerosis múltiple pediátrica, para hacer una actualización, porque en los últimos meses ha habido un cambio, un avance, y bueno, yo creo que siempre es importante que sea conocido y bueno, pues de alguna manera también hay que celebrar cualquier avance en la enfermedad. ¿Se ve, no, la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues como decía, yo voy a hablar de la esclerosis múltiple en la población pediátrica, y hemos querido, conjunto con la asociación, pues enmarcar esta charla pues en la Semana de la Esclerosis Múltiple en Andalucía, que se celebra del 2 al 9 de octubre, y nos parecía un buen momento pues para dar a conocer, como decía, este cambio que ha habido, esta actualización. Pues yo voy a hablar en principio de un poco una introducción sobre la esclerosis múltiple, con algunas características propias que tiene la esclerosis múltiple pediátrica, y después voy a hablar del estudio Paradigms, que es el estudio en el que se basa la esclerosis, la aprobación del nuevo fármaco para la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad... Un momento, por favor. Ahora no puedo atenderte, estoy en una charla. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y desmielinizante del sistema nervioso central, y con un componente degenerativo. Y suele debutar en edades jóvenes, entre los 15 y los 45 años, y el origen de la enfermedad es autoinmune y su causa es desconocida. Y una de sus principales características es que una de las causas más importantes de discapacidad en el adulto joven después de los accidentes de tráfico. Cuando el sistema nervioso funciona normalmente, pues la anatomía, digamos, de los nervios pues sería así. Hay un cable, ¿no?, que se llama el axón, y que está rodeado de un plástico, que sería la mielina, y hay huecos en medio que se llaman los nodos de Ranvier, ¿vale? Entonces la conducción del impulso nervioso es saltatoria, ¿vale? Va a una velocidad aproximadamente de 400 kilómetros por hora, es decir, muy rápido. Yo, por ejemplo, toco algo que quema, y rápidamente llega una orden a mi cerebro que dice que eso quema, y una orden de mi cerebro a mi mano diciendo retire la mano. Y esto cargo, instantáneamente lo retiramos debido a esa rapidez. Eso es lo que ocurre cuando el cerebro funciona, el sistema nervioso funciona con normalidad, sin ningún tipo de lesión. Cuando ocurre la enfermedad y hay algún tipo de lesión en el sistema nervioso, pues sobre todo cuando hay una lesión desmielinizante, que es lo que ocurre en esta enfermedad, pues se pierden esa capa de mielina, por eso se dice que es una enfermedad desmielinizante, y la conducción ya no es saltatoria, sino que es mucho más lenta,
o incluso se bloquea y da lugar a la aparición de síntomas. Este daño en el sistema nervioso que decíamos, pues se produce por los linfocitos que están en la sangre, ¿vale? Tanto los linfocitos B como los linfocitos T, que son nuestras células defensivas, que atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al sistema nervioso central y provocan una serie de lesiones que son lo que hacen que los nervios queden desmielinizados y aparezcan los síntomas. Aquí en esta foto es una foto de una autopsia de un paciente con esclerosis múltiple y ahí podemos ver señalado por flechas pues las lesiones que aparecen en el sistema nervioso o también llamado placas, ¿vale? Esta enfermedad, como ya hemos comentado varias veces, pues una enfermedad que describió Charcot hace ya más de 150 años, que era un neurólogo francés. En cualquier enfermedad autoinmune, para que ocurra eso, ¿no? Que hemos dicho que los linfocitos, nuestras células defensivas, lleguen en este caso al sistema nervioso central, pero en cualquier enfermedad autoinmune, lo que ocurre es que nuestras células defensivas atacan a nuestro cuerpo y le provocan un daño. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, pues lo que se ataca es el sistema nervioso central, pero hay otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades tiroideas, que son de origen autoinmune, o la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son enfermedades también autoinmunes, que en este caso lo que se ve atacado es el aparato digestivo. Como decía, en cualquier enfermedad autoinmune, para que se desarrolle, hacen falta tres cosas. Por un lado, tener una cierta predisposición genética. Después, hay una serie de factores ambientales. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple sabemos que hay países en los que es mucho más prevalente que en otros, ¿vale? Por ejemplo, en los países nórdicos, Noruega, Islandia, Dinamarca, Finlandia, etcétera, pues hay muchos más casos de esclerosis múltiple que en países mediterráneos. Así que parece que el medio ambiente tiene un papel. Y después hay un fallo del sistema inmune, que es el que provoca ese fallo autoinmune. Y ese que acaba provocando el daño en el sistema nervioso central. Algunos datos epidemiológicos de la esclerosis múltiple, pues a nivel mundial hay más o menos 2,5 millones de personas afectadas. En España, pues más o menos un caso cada 1.000 personas. Hay 47, 48 millones, pues hay cerca de 50.000 personas afectadas en nuestro país. En nuestra provincia, pues eso, en torno a unas 450, 500 personas con la enfermedad. Estas son las características de los pacientes que suelen tener esclerosis múltiple. La mayoría, cuando empiezan, pues tienen entre 20 y 40 años. Y puede aparecer en edades mayores, de 65 años, y en menores de 18 años, pero esos son mucho menos frecuentes. Y aquí vemos ya un primer dato, que en menores de 18 años es el 5% de los casos. El tema genético también, por ejemplo, relacionado con la raza, como decía, bueno, pues hay razas que hay muchos más casos que en otras, ¿no? Por ejemplo, la raza caucásica, la raza blanca, hay más casos que los asiáticos. ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad? Bueno, pues ya lo hemos comentado varias veces. Por un lado, la aparición de brotes. Por otro lado, la aparición progresiva de discapacidad. Decíamos que la principal causa de discapacidad en el adulto, después de los accidentes de tráfico. Y después lesiones en la resonancia, tanto lesiones que captan contraste como nuevas lesiones en T2, y después se va produciendo una atrofia cerebral. Decía, las consecuencias de la esclerosis múltiple, las remitentes reciben, es decir, la forma de brote, que es en el adulto el 80%, 85% de los casos empiezan con esta forma, ¿vale? En los niños ya veremos después que es diferente. Y la atrofia que acabamos de comentar, pues es un tema muy, muy importante, porque los pacientes van perdiendo volumen cerebral, ¿vale? Todos perdemos volumen cerebral con la edad, pero en personas sanas la tasa de pérdida de volumen cerebral, aquí estaría representada en verde, es mucho más leve que los pacientes con esclerosis múltiple. Es decir, al cabo de unos años, el paciente con esclerosis múltiple pues tiene un volumen cerebral mucho menor del que le correspondería a su edad. Ahora, después de haber visto las características de la esclerosis múltiple en general, vamos a ver qué características particulares tiene la forma pediátrica. Bueno, entendemos por esclerosis múltiple pediátrica
aquellos en los que los pacientes tienen menos de 18 años. Los síntomas aparecen en personas de menos de 18 años. Como hemos dicho, pues suponen entre el 3 y el 5% de los pacientes con esclerosis múltiple, y eso supone aproximadamente pues 0,5 casos por 100.000 niños al año. Es decir, podemos catalogar que es una enfermedad rara, ¿vale? La edad media sería 14 años y medio. Es decir, hemos dicho antes que la mayoría de los pacientes ocurre entre los 20 y los 40 años, que hay casos en niños, pero los niños suelen ser niños más mayorcitos, ¿vale? No niños de meses o de muy pocos años, sino niños de más edad, casi adolescentes, ¿vale? Eso es lo más habitual. Puede haber casos en niños más pequeños, pero dentro de que es raro en estas edades, dentro de los 0 a los 18 años, pues la media sería 14,5 años, es decir, niños más bien grandecitos. Y el principal problema que tiene esta enfermedad, o la principal característica que tiene, es que los tratamientos aprobados son limitados y en ninguno de ellos se basa en un ensayo clínico aleatorizado. Es decir, todos se han hecho a raíz de los adultos. No hay estudios hechos específicamente en niños. Y ahora ha habido una novedad, que es lo que vamos a comentar, que cambia esto. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que un niño desarrollara una esclerosis múltiple? Bueno, pues hay varios, algunos que son modificables y otros que no. Por ejemplo, la obesidad, algunas de las charlas que se han dado en la asociación, que se habló de la obesidad y la esclerosis múltiple, pues, y de nutrición y esclerosis múltiple, pues el niño con obesidad tiene más posibilidades de desarrollar una esclerosis múltiple en el futuro, cuando sea adulto o cuando sea un niño más mayor, adolescente o un adulto joven. El tabaquismo pasivo, es decir, normalmente es porque los padres fumen, o si por supuesto si es un adolescente fumador, pues también el caso, por ejemplo, del tabaco, que los padres fumen, aumenta el riesgo de que el niño desarrolle esclerosis múltiple por 2. El que aparezca el haber tenido una infección por el virus de Epstein-Barr, la enfermedad del beso que se llama coloquialmente, pues también aumenta el riesgo. Ahí no hay mucho en lo que se pueda, digamos, eso evitar. Ahora también, como, bueno, el compartir, pues se le decía la enfermedad del beso o la enfermedad del vaso, ¿no? Porque se transmitía por la saliva. Hoy día, con el tema de la pandemia que tenemos, pues probablemente esa transmisión se reduzca de forma importante. Los niveles bajos de vitamina D también aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad, y parece que también en el adulto, de cuando una persona tiene la enfermedad, si los niveles son bajos, parece que aumenta el riesgo de que los pacientes no vayan bien. Por eso habitualmente en las consultas pedimos los niveles de vitamina D e intentamos corregirlos cuando están bajos. Y después una serie de factores genéticos que evidentemente ahí sí que no podemos hacer nada porque cada uno tiene la carga genética que tiene. Por tanto, podemos a lo mejor concluir que en parte podría ser evitable simplemente, pues a lo mejor con un estilo de vida sano. Es decir, que los padres no fumaran, sería beneficioso para el padre y también para el hijo. Y después un estilo de vida sano. Pues el niño, si hace ejercicio, está expuesto un poquito al sol, es decir, que le da luz del sol, que no esté todo el día en casa con una tablet o cosas de ese estilo, una dieta adecuada con pescado azul, con leche, con huevos, pues todo eso, que son alimentos ricos en vitamina D, disminuye el riesgo de desarrollar la enfermedad. Por supuesto, como he comentado, lo que no es evitable, como el tema genético, pues ahí no podemos incidir, pero en lo que esté en nuestra mano siempre es bueno saberlo, conocerlo, para poder así actuar. Las características clínicas de la enfermedad en el niño son algo diferentes a las del adulto. Es una enfermedad que la tasa de brotes es mayor, es decir, los niños tienen un perfil de la enfermedad más inflamatorio, mucho más brotes que el adulto, y además los brotes suelen ser más graves, pero con la fortuna de que la recuperación de esos brotes suele ser completa, ¿vale? Y al tener más brotes y brotes más graves, aunque se suele recuperar, pero esas lesiones que se van acumulando pues hacen que se alcance un nivel de discapacidad importante a una edad más temprana que la del adulto.
Y otra característica que tiene es que en el 98% de los casos la enfermedad empieza con forma de brotes. Decíamos antes que en el adulto aproximadamente es el 85-90% de los casos empiezan con la forma remitente recidivante, con la forma de brote. Los niños es prácticamente el 100%. Y hablamos antes también de la atrofia cerebral y, bueno, pues la pérdida de volumen cerebral, esa atrofia cerebral es importante, como decíamos antes, en cualquier edad, pero los niños adquieren una importancia capital. ¿Por qué? Porque en los niños el cerebro se está desarrollando y la aparición de la esclerosis múltiple en la población pediátrica, esa atrofia, pues hace que el cerebro no se llegue a desarrollar del todo, limita el crecimiento cerebral. Y, por tanto, al limitarse ese crecimiento cerebral, pues el volumen cerebral que llegan a desarrollar es menor del que le correspondería a sujetos de su misma edad y sexo. Y bueno, pues eso hace que los pacientes tengan un deterioro cognitivo hasta entre un 30 y un 50% de los casos. Y claro, los niños que están en edad escolar, pues eso la repercusión que tiene es fallos en la atención, en el lenguaje, en la función visoespacial, en la memoria, en el razonamiento, problemas de conducta, etc. Todos estos síntomas que acabo de comentar en un niño en edad escolar, pues rápidamente podemos comprender cómo esto le lleva a que el fracaso escolar pues sea una cosa nada infrecuente debido a todos estos problemas que pueden tener por el deterioro cognitivo debido a la atrofia cerebral. Y otras características propias de la esclerosis múltiple pediátrica en relación con la de los niños es que no hay diferencia con el sexo. Es decir, en el adulto de cada 4 pacientes, 2,5 o 3 son mujeres y 1 es varón. Prácticamente el 70% de los pacientes, 70-75, son mujeres y 1 es varón en la edad adulta. En la edad pediátrica, pues no hay diferencia en la relación entre niños y niñas. Y como decía antes, un patrón inflamatorio de la enfermedad mucho más pronunciado, que eso se traduce tanto clínicamente con más brotes, como en la resonancia con muchas lesiones y muchas lesiones castantes de contraste. Y ya hemos dicho que hasta el 30-50% acaban desarrollando un deterioro cognitivo con las repercusiones que hemos dicho. Hasta que apareció el estudio que ahora vamos a comentar, que es lo que se hacía cuando tenemos un paciente con esclerosis múltiple pediátrica confirmada. Bueno, pues iniciábamos un tratamiento con tratamiento inyectable, que bien interferón beta o acetato de glatiramero, y íbamos viendo cómo va la cosa y teníamos varios posibles escenarios. Un posible escenario es que la enfermedad estuviera estable, con lo cual mantendríamos el tratamiento. Puede haber también un problema de seguridad o tolerabilidad. Decimos, bueno, pues que no me sienta bien el interferón. Bueno, pues le cambiáramos a acetato de glatiramero, o si estaba con acetato de glatiramero, pues le cambiamos a interferón. Y hasta ahí relativamente fácil. El problema era cuando había una respuesta subóptima, es decir, cuando las cosas no iban bien o la enfermedad empezaba muy agresiva, que nos hacía pensar que el paciente no iba a ir bien. Es decir, necesitamos un cambio a algo diferente, porque los otros 2 fármacos tienen una eficacia similar. Necesitamos un fármaco más eficaz. Y entonces, pues, claro, con estos fármacos, con ninguno de los 2 hay estudios comparativos de tipo ensayos clínicos. Había estudios observacionales, es decir, pues un neurólogo que nos ha dicho, bueno, pues yo he tratado a 15 niños con interferón y me han ido bien, y los efectos secundarios son así, la dosis que yo calculaba ha sido esta, digamos, un poco de forma empírica. Y claro, poner tratamiamientos de más eficacia, pero también con más posibles efectos secundarios, pues eso siempre era un tema complicado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, porque claro, el cuerpo de un niño no es un cuerpo desarrollado, sino que está creciendo, no sabíamos qué repercusiones se podría tener, y entonces pues ahí teníamos lo que llamamos una necesidad no cubierta, ¿vale? Entonces, como acabo de decir, las necesidades que tendríamos no cubiertas pues serían
la ausencia de datos farmacocinéticos, es decir, qué dosis le damos al niño, si la hacemos comparada con el adulto solo en base al peso, el niño elimina el fármaco a la misma velocidad, más rápido, más lento, pues eso no lo sabíamos porque no había estudios claros en niños. No había, como he dicho antes, estudios basados en la evidencia, es decir, en datos 100% fiables de ensayos clínicos que en caso de que el paciente no fuera bien con alguno de los tratamientos inyectables y que únicamente teníamos estudios observacionales con un tamaño de muestra reducido, con lo cual era difícil sacar conclusiones robustas, conclusiones contundentes. Y los tratamientos inyectables, si son difíciles de cumplir para un adulto, pues la adherencia en los niños, pues al tercer año, pues el 50% aproximadamente tenían una mala adherencia, con lo cual, es decir, no se ponían bien el tratamiento el número de veces que les tocaba. Con lo cual, tratamiento que no se pone, tratamiento que evidentemente deja de hacer efecto. Y claro, los niños, el tema del miedo a las inyecciones, de la fobia a la aguja, el bajo concepto de enfermedad, pues muchas veces es más complicado. Si a los adultos nos cuesta, pues a los niños les cuesta todavía más. Y como decíamos antes, pues tenían muchos brotes, estos pacientes tienen brotes más agresivos, con mucha lesión, un patrón muy inflamatorio, con lo cual hay más porcentajes de que las cosas no vayan bien, de respuesta subóptima, de fracaso de tratamiento con estos fármacos que en el adulto. Y todas esas son las necesidades que tendríamos sin cubrir y que gracias al estudio Paradigms, pues de alguna manera hemos cubierto. Y gracias a eso, pues el fármaco, el fingolimod, pues lo ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Americana para su uso en niños, ¿vale? Y ahora vamos a comentar este estudio. Este estudio no tiene nada que ver con, como decía, con los estudios observacionales, sino que se trata de un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un experimento en el que se comparan dos fármacos o dos medidas y que los grupos tienen que ser iguales y que se llama doble ciego con doble enmascaramiento porque el paciente no sabe si está recibiendo uno u otro y el médico que está haciendo el estudio tampoco, porque a cada paciente que se le asigna en el ensayo clínico, que se incluye en el ensayo clínico, se le asigna un número y al hospital llega una caja con la medicación de ese paciente que no sabemos si es placebo o no, o es la medicación activa. Entonces, se cogieron 215 pacientes, ¿vale? Y se siguieron durante 2 años. La mitad se tomaban una pastilla de fingolimod y se ponían una inyección de interferón de placebo, que no era interferón de verdad, se ponía una inyección, pero era placebo, así que no tenía medicación. Y los otros se ponían la inyección y se tomaban una pastilla que era placebo, no tenía medicación. Con lo cual todos los pacientes tomaban inyección, se ponían inyección y se tomaban pastillas. Aunque en unos lo que era falso, por decirlo de alguna manera, lo que no tenía medicación activa era la inyección y en el otro la pastilla. ¿Con eso qué conseguimos? Pues que el paciente no sepa en cuál de los dos grupos está y que el médico evaluador tampoco. Con lo cual, eso es lo que se llama doble ciego, ¿vale? Y a los pacientes se les siguieron durante 2 años. Para incluirse los pacientes en el estudio, pues hacía falta unos criterios de inclusión y que tuvieran los criterios de inclusión y no tuvieran los de exclusión. Criterios de inclusión, pues que tuvieran entre 10 y 17 años, pues si tenían más de 18 años, pues ya eran pacientes adultos, con lo cual se podían tratar de la forma habitual, con diagnóstico de esclerosis múltiple y que tuvieran un nivel de discapacidad que no tuviera la enfermedad, digamos, muy avanzada, ¿vale? Un nivel de discapacidad entre muy bajo y moderado. Y que no tuvieran una forma progresiva, ya hemos dicho que el 98% eran formas de brote, no formas progresivas, que no tuvieran problemas inmunitarios, es decir, problemas de defensa, que fueran propensos a infecciones, que no tuvieran ningún tipo de tumor o edema macular, que es un efecto secundario típico del fingolimod, y que nunca hubieran estado tratados con inmunosupresores como estos, ¿vale? Y si tenían inmunomoduladores, pues que llevaran 6 meses sin tomarlo.
Y lo que se evaluaron fueron varias cosas. Por un lado, la tasa anualizada de brote, es decir, los brotes que habían tenido por año, la tasa de nuevas lesiones, el tiempo hasta el primer brote, lesiones que causaran contraste, se evaluaba también la seguridad, se evaluaban datos de atrofia y la progresión confirmada de la discapacidad. Es decir, ve hasta qué punto los pacientes se empeoraba su discapacidad. Los pacientes, como decía, se incluían dos grupos y en cada hospital que llegaba un paciente, pues se iba incluyendo de forma aleatoria a un grupo o a otro, ¿vale? Y eso hace pues que las características de los pacientes pues sean muy similares en los dos grupos. Aquí están los 215 pacientes, 107 al grupo de fingolimod, 108 al grupo de interferón, y el porcentaje de la edad, el porcentaje de hombres y de mujeres, los brotes el año previo, el nivel de discapacidad, etcétera, etcétera, el volumen cerebral, porque dice, bueno, claro, es que en ese grupo tenían mucha más atrofia, bueno, a lo mejor que ya tenían más atrofia de antes, pues vemos que no, que por ejemplo el volumen cerebral, pues los dos tenían prácticamente la misma cantidad de centímetros cúbicos de cerebro, 1154 frente a 1160. Entonces los grupos son exactamente iguales o muy parecidos, equiparables en todo, menos en la medicación, con lo cual si había alguna diferencia, esa sería achacable a la medicación. Y vamos a ver los resultados. En cuanto a la tasa anualizada de brotes, es decir, los brotes que tienen los pacientes por año, pues vemos como en el grupo de fingolimod la tasa de brote era mucho menor que en el grupo de interferón, ¿vale? En concreto, un 82% menos a los 2 años en el grupo de fingolimod, que había 0,12 brotes cada año, ¿vale? Que eso quiere decir, pues, un brote cada 8 años a 0,67. Quiere decir que en 2 años, pues, el paciente tenía 3 brotes. La diferencia, pues, es muy clara. El tiempo hasta el primer brote, pues, también hubo mucha diferencia. De hecho, bueno, pues, al cabo de 2 años, en el grupo de fingolimod, casi el 86% de los pacientes no tuvieron ningún brote en 2 años. Casi el 86% en el grupo de fingolimod. En el grupo de interferón, pues no llegó al 40%, en concreto un 38,8%. Por lo cual hay mucha diferencia también en eso. En cuanto a resultados de resonancia, tanto lesiones nuevas en T2 como lesiones causantes de contraste, pues vemos que ahí también hay una diferencia de un 53% y de un 66% respectivamente, con lo cual quiere decir que el fingolimod reduce claramente las nuevas lesiones en resonancia y las lesiones causantes de contraste. De forma visual, pues también se ve la diferencia entre las dos gráficas. Y la pérdida de volumen cerebral, pues también fue muy diferente, los dos grupos perdieron, pero el de fingolimod perdió mucho menos, el de interferón, pues el porcentaje de pérdida de volumen cerebral fue mucho mayor, ¿vale? Lo normal es perder entre un 0,3 y un 0,5% de volumen cerebral al año, con lo cual, bueno, pues en el grupo de fingolimod prácticamente estaba dentro de lo normal, en el límite alto, y en el grupo de interferón se perdió mucho más, con lo cual el grado de atrofia es mucho mayor. Y la progresión confirmada de la discapacidad, pues hubo una diferencia en concreto de una reducción del riesgo relativo de un 77% en el grupo de fingolimod en comparación con el grupo de interferón. Es decir, los pacientes con fingolimod, pues su nivel de discapacidad era menor que los pacientes que progresaban la discapacidad era menor que en el grupo de interferón. Todos esos datos en cuanto a eficacia. En cuanto a seguridad, bueno, por los acontecimientos adversos, pues hubo más acontecimientos adversos en el grupo de interferón, pero más acontecimientos adversos graves en el grupo de fingolimod. ¿Cuáles fueron los más frecuentes, los más llamativos? Bueno, pues en el grupo de interferón, lógicamente, el cuadro pseudogripal, un 37% frente a un 4,7%, y lo que está asociado con el cuadro pseudogripal, que es los escalofríos y la fiebre, el aumento de temperatura. Todo eso pues fueron más frecuentes en el grupo de interferón, como es lógico, que es un efecto propio del interferón. Sin embargo, en el grupo de fingolimod fue más frecuente la bajada de defensa. De hecho, decíamos al principio que los linfocitos T y B atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central. Bueno, el fingolimod lo que hace es
coger los linfocitos y meterlos en los ganglios linfáticos. Con lo cual hay menos linfocitos circulando, con lo cual hay un nivel de defensa más bajo en la sangre, y eso es lo que se vio en los estudios, que eso era una cosa esperable. Y también era más frecuente el edema macular, que en el caso del fingolimod pues aparece en el 0,4% de los pacientes en adultos. Bueno, pues aquí hubo más casos de edema macular con fingolimod, vamos, 1 frente a ninguno, tampoco hubiera mucho más, pero es más frecuente. Y una cosa que sí llamó la atención fueron las convulsiones, que aparecieron en 6 pacientes, que supone el 5,6% de los pacientes. Y bueno, viendo los efectos secundarios de forma global, pues más o menos coinciden bastante, quitando el tema este de las convulsiones, con lo que ocurre en adultos. El tema de las convulsiones, pues se ha planteado que a lo mejor el cerebro de los niños, que es un cerebro que está en desarrollo, que está más inmaduro, y a lo mejor las lesiones pues pueden ser la causa o el propio fármaco, pero bueno, eso van a hacer un seguimiento para ver hasta qué punto eso tiene importancia o no, o ha sido una cosa puntual del estudio. Entonces, un poco a modo de resumen, en cuanto a eficacia, el fingolimod redujo en comparación con el interferón beta la tasa anualizada de brote. Por dar un dato, pues en el grupo de interferón hubo en 2 años, con el mismo número de pacientes, recuerdo eran 107 y 108, pues 120 brotes, y en el grupo de fingolimod 25. Yo creo que ese dato es muy, muy concluyente y muy llamativo. Y el fingolimod pues también reduce el tiempo hasta el primer brote y la actividad en resonancia. Reduce un 53% las nuevas lesiones en T2, un 66% las lesiones castantes de contraste y un 40% la pérdida del volumen cerebral, la atrofia cerebral. Y la progresión confirmada de discapacidad también se redujo significativamente en el grupo de fingolimod con respecto al grupo de interferón. En cuanto a la seguridad, pues como hemos comentado, hubo más efectos secundarios en el grupo de interferón, pero los graves eran más frecuentes en el grupo de fingolimod. Más o menos los efectos secundarios que aparecen en el grupo de fingolimod eran similares a los que aparecen en el adulto, y en el cuadro pseudogripal fue más frecuente en el grupo de interferón, que eso era lo esperable. Y lo más llamativo, como decíamos antes, el tema de las convulsiones, que pueden ser el efecto secundario más importante, y que el laboratorio que comercializa el fármaco pues va a hacer una supervisión adicional de este efecto que ha aparecido para hacer un seguimiento exhaustivo. Y ya por acabar, bueno, pues este estudio, el estudio Paradigm, es el primer ensayo clínico, no un estudio observacional, sino un ensayo clínico con todas las características que ello conlleva. Fase 3 de pacientes pediátricos, que se ha podido completar de forma satisfactoria, y se demostró la eficacia del fingolimod con respecto al interferón beta, que era la variable principal del estudio. En los ensayos clínicos siempre hay un objetivo principal, en este caso era reducir la tasa anualizada de brote, y se demostró, la variable principal la cumplió el estudio, pues el fingolimod reducía significativamente con respecto a interferón la tasa de brote. También se cumplieron las variables secundarias, pues las lesiones castantes de contraste y nuevas lesiones también se redujeron. Ya hemos comentado que hubo más efectos secundarios con el grupo de interferón, pero que hubo más efectos secundarios graves en el grupo de fingolimod, y se puede concluir que el fármaco ha demostrado ser eficaz y seguro, a expensas de ese seguimiento adicional que se va a hacer en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple. Y ya para acabar, pues un par de diapositivas sobre el tema de dosificación y tal. La dosis en el adulto habitual es de 0,5 miligramos, y ahora se están comercializando también una de 0,25. Y la ficha técnica pues dice que el fingolimod Gilenya, que es el nombre comercial, está indicado en monoterapia, es decir, como único fármaco, como tratamiento modificador del curso de la enfermedad, la esclerosis múltiple remitente recurrente muy activa, para los siguientes grupos de pacientes
adultos y pediátricos de 10 años y en adelante. Es decir, que a partir de los 10 años se puede tratar. Esa es la novedad. Y la dosis sería esta. En pacientes con menos de 40 kilos, la dosis sería la cápsula de 0,25 una vez al día. En más de 40, la dosis sería la misma que el adulto, que sería 0,5 una vez al día. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Lo tiene silenciado, Enrique, me parece. Ahora. Muchas gracias al doctor Durán por hablarnos de este tema tan complejo como es la esclerosis múltiple en general y particularmente la pediátrica. Agradecerle que nos haya iluminado y nos haya aclarado algunas dudas que teníamos y simplemente decir que la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense sigue abierta con todas las medidas de seguridad necesarias y más, que seguimos ayudando a todas las personas que tengan no solo esclerosis múltiple, sino otras enfermedades, ELA, ictus, Parkinson. Si cualquier persona, él o algún familiar suyo, cree que lo podemos ayudar, por favor, pásense por aquí o contacten con nosotros. Estén seguros que les ayudaremos. Como habrán visto aquí, nos preocupa todo lo que a los pacientes les preocupa, porque no olviden que en la asociación nosotros también somos pacientes, también somos personas que tenemos cualquier patología, llámese esclerosis múltiple o llámese como se llame. Muchísimas gracias y seguro que volveremos a vernos por este sistema o de forma presencial. Desgraciadamente, las circunstancias han evitado que esta charla sea presencial como nos hubiera gustado. Pero bueno, las circunstancias mandan y lo que está claro es que no vamos a bajar la guardia ni vamos a darnos por vencidos. Seguiremos peleando porque los pacientes, tanto en su faceta de médico, doctor Durán, y nosotros en nuestra faceta de asociación, la vida sea más llevadera para cualquier persona que tenga estas patologías. Muchas gracias. Bueno, yo quería solo comentar una cosa más con respecto a la forma pediátrica, que tuvimos una reunión con los neurólogos pediátricos del Hospital Juan Ramón Jiménez, que son donde están los pediatras, y bueno, estuvimos hablando de este estudio para que lo conocieran, porque claro, los pacientes pediátricos hasta los 14 años le llegan a ellos y bueno, como es una enfermedad poco frecuente, pues evidentemente no están habituados ni a tratarla como se está en la neurología de adultos, ni a manejar estos fármacos porque, bueno, es un fármaco que acaba de tener la indicación. Entonces, bueno, hemos quedado en que si hubiera algún problema, algún caso, pues contactarían con la consulta de esclerosis múltiple e intentaremos trabajar conjuntamente para llevar el caso ese concreto al mejor puerto posible. Bueno, pues como verán, nada se para, todo sigue. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.